Queremos hablar precisamente sobre cuál es la realidad en nuestro país del consumo de alcohol, qué pasa con aquellas personas que se quieren rehabilitar también de este consumo, qué pasa con lo que está disponible en el mercado para poder dejar de consumir alcohol, porque sabemos que para algunas personas no es llegar y consumir alcohol, sino que también hay una dependencia a ello. Por eso queremos hablar con el doctor Matías Ibáñez, especialista en pellets de alcoholismo, para que nos haga esta radiografía también de nuestro país y qué tan masivo el uso de pellets también en Chile. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, a lo lejos, pero acá estamos. Sí, no, para nosotros de verdad que es súper importante tener esta conversación, Matías, por eso te queremos agradecer justamente por darte este tiempo, ¿no? De hablar respecto de los índices de consumo de alcohol en nuestro país, pero más allá de la cifra, más allá del análisis, sino que lo que pasa con aquellas personas que, como decía el Lucho, quieren rehabilitarse. Están ya en un momento de la vida de no retorno y me gustaría preguntarte por eso en particular, ¿cómo es el caso de los pacientes que te toca atender? ¿Por qué llegan justamente a este punto? Bueno, hay una cosa que aclarar. Mauricio parece que dijo que éramos los segundos a nivel mundial. No, somos segundo a nivel latinoamericano. Latinoamericano. Primero está Argentina y sí, afortunadamente. Normal. Pero eso es altamente preocupante. O sea, siempre estamos de los primeros a nivel latinoamericano y obviamente a nivel mundial también estamos a nivel sexto, séptimo a nivel mundial. Y también hay que notar que el consumo del chileno promedio es solamente los fines de semana. O sea, todo lo que consumen estos países en la semana promedia lo que el chileno consume en el fin de semana. Entonces, evidentemente que esto es muy preocupante. Y con respecto a su pregunta, es claramente compleja la situación porque eso, el alcoholismo es un paso de no retorno, es decir, es un camino que uno lo toma y es muy difícil volver atrás. El nivel de consumo de nuestro país y en Latinoamérica es bastante complejo y va asociado también con cuadros depresivos, con cuadros de gran ansiedad, con cuadros de soledad, y eso hace que sea un círculo vicioso, es decir, consumimos alcohol para que se nos quite la pena, el momento, y después paradójicamente esto nos conlleva a que tengamos más periodos de depresión, más periodos de tristeza. Entonces, evidentemente que los pacientes deben tratarse de una forma integral. Hay muchas formas de tratarse el alcoholismo. Hay formas que van de las más ligeras hasta complejas, hasta la internación y tratamientos mucho más severos. Pero hay también un grupo de pacientes que sí mejora con tratamientos psicológicos, con PELET, que en este caso nosotros tenemos la clínica de PELET de alcoholismo, que es una clínica que se caracteriza solamente en tratamientos de pacientes con problemas de alcohol, y eso evidentemente nos da una capacidad mejor para poder conllevar y tratar este tipo de pacientes, pero sí hay salida. O sea, hay pacientes que llegan a un nivel de consumo tan alto que evidentemente cuesta mucho más poder tratarlo y poder sanarlo, pero en la gran mayoría de los pacientes sí pueden salir de su consumo patológico de alcohol. Pero claramente esto va enfocado a la integralidad del tratamiento. ¿Qué me refiero con esto? Que no hace falta solamente un pellet, sino que también es necesario un apoyo familiar, un apoyo psicológico, en algunos pacientes apoyo psiquiátrico, y esto va a conllevar al éxito y evitar el deterioro familiar, el deterioro emocional y obviamente que el deterioro de la vida de los pacientes. Sí, ya te queremos preguntar, por supuesto, por el pellet en sí, pero es bueno poder hacer este análisis que sin duda preocupa. No sé si está ocupando las autoridades, pero sí preocupa, por supuesto. Y el otro día lo conversábamos también, esta especie de permisividad que hay en torno al consumo de alcohol, a diferencia, por ejemplo, del tabaco, donde lo hablábamos en su momento, los médicos nos decían o nos dicen, no, tenés que dejar el cigarro sí o sí. Pero el tema del alcohol, tienes que disminuir el consumo de alcohol. Claro. Recordemos que hasta hace muy poco se legisló el tema del consumo de alcohol y manejar, donde se permitía incluso en algún momento consumir un par de copas, porque no quisieron decir tolerancia cero de inmediato, tuvo que ser progresivo. Hay una permisividad, hay un tema cultural también, el hecho de no, si yo consumo, yo comparto nada más. Nos cuesta darnos cuenta de que tenemos un problema hasta que aparece algo médico. ¿Qué pasa con eso hoy? Lamentablemente, como
bien lo decía, nuestra sociedad, nuestra cultura está asociada al consumo de alcohol. Que lo conversábamos el otro día, Cami, con las aristas que eso tiene y por supuesto poder conocer en esta conversación este tratamiento del pellet, de qué se trata, que lo hizo muy conocido Marcelo Ríos por allá hace un par de años atrás y que obviamente eso hizo que incluso en su momento se agotaran los pellets en Chile, producto de la publicidad que él mismo iba haciendo con todas las problemáticas que él tenía por el consumo de alcohol. Cuando reconoce la problemática, reconoce que tiene un pellet, todas las personas hoy día que no conocían incluso estaban comprando y pidiendo el pellet. Y eso pasa mucho y ya estamos con el doctor justamente para que nos responda esta arista del problema, ¿no? Lo sociabilizado que está el consumo de alcohol, lo normalizado. Estamos hablando con el doctor Matías Ibáñez, especialista en pellet de alcoholismo, para que nos cuente justamente la realidad en Chile. Y por ahí también apuntaba con la pregunta de en qué situación se encuentra una persona que llega a la consulta, que llega a decir, necesito parar esto, porque todo lo que nos rodea nos invita a todo lo contrario. No, mira, si tómese un poquito para que aprenda a tomar aquí en la casa, y eso puede ser a los 12, 13 años, 14 años en la familia, y es algo que todavía está muy normalizado, ¿no? Prefiero que aprenda a tomar aquí. ¿Por qué hay que aprender a tomar? Yo creo que de repente tendríamos que abordar la pregunta por otro lado, ¿no? Y si bien es algo con lo que nos vamos a encontrar allá afuera, está en todas partes también. Entonces, doctor, a ver si ya tenemos la posibilidad de retomar esta conversación. Nos encontramos en los almuerzos sociales, en los almuerzos de trabajo, en los almuerzos familiares, en los cumpleaños de niños y niñas también hay presencia de alcohol, donde hay niños que están ahí, ¿cierto? Y los adultos están bebiendo, y eso es algo que está súper común, y esto más allá de ponerle un ticket positivo o negativo, es lo que es. Estamos apuntando a la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces, cuando toda la sociedad y los mensajes y las invitaciones y que esto es entretenido y así vas a ser más cool tu junta y la publicidad, etcétera, te invita a que te subas al carro del consumo de alcohol, ¿en qué momento qué pasa con una persona cuando dice, no, yo me quiero bajar? Necesito bajarme. Y cuesta bajarse, porque también el mismo entorno, los amigos te van, no, es que no estoy tomando, no, pero tómate un copetito, y no pasa nada, no pasa nada, claro. Entonces van presionando desde ahí, y sabemos que esto no tiene que ver con un tema de me gusta comer papas fritas versus quiero tomar alcohol, sino que es un tema de que muchas personas el alcohol les va llamando, les va exigiendo, el cuerpo les va pidiendo. Recordemos el síndrome de abstinencia que van teniendo algunos también. Entonces no es una temática menor y que, vuelvo a insistir, en nuestro país, o por lo menos en la sociedad en general, ha costado poder legislar. Hace muy poquito, y ahí nos comentan si es que ya estamos con el doctor, hace muy poquito que se prohibió incluso la publicidad en las marcas de camisetas de fútbol, donde era un habitual el que eso existiera. O le pusieron horario diferido, por ejemplo, en la televisión. Y hace muy poco, estamos hablando. Nosotros nos acordamos, el Chile reciente nomás tenía todas estas situaciones. Entonces, doctor, para que nos ayude también a englobar todos estos comentarios que estábamos haciendo en torno al alcohol en nuestra sociedad. Corto un poquito, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Lo que pasa es que, claro, nuestra sociedad está asociada al consumo de alcohol desde que somos niños. O sea, es que de 8 años le hacía tomar un vaso de vino para que ellos probaran y supuestamente se perdieran como el temor al consumo. Entonces, eso evidentemente ha provocado que en muchos pacientes tengamos estos problemas para poder salir del alcohol. Claro, también obedece, por ahí algunos los ocupan como chiste, ¿no? También a la poca cultura etílica que hay en nuestro país, donde, claro, hay un tema de acceso al consumo de alcohol, donde está prácticamente en todos lados, pero también hay un tema de cultura etílica, donde las personas toman hasta borrarse, hasta ya no aguantar más, hasta, no sé, perder el conocimiento. Bueno, lo que nos comentaba el doctor, ¿no? Que el consumo de alcohol en el chileno y la chilena está acotado al fin de semana, entonces el mismo promedio que un país tiene de lunes a domingo, nosotros únicamente lo contamos durante el fin de semana, y eso ya es un indicio de cuál es nuestro hábito de consumo, además de la cantidad que consumimos, ¿no, Matías? Sí, por supuesto, y es más, la gran mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en pellet, del alcoholismo,
son pacientes que consumen no a diario, solamente son pacientes que consumen todos los fines de semana y lo hacen de forma reiterativa. Y esto hace que el paciente cree hábitos y son pacientes funcionales. O sea, la gran mayoría de los pacientes trabaja normalmente, su familia no se da cuenta hasta que ya está casi perdida la relación, y eso uno se da cuenta que el alcohol es un límite muy delgado. Uno puede estar bien compartiendo con los amigos y en un momento a otro puede pasar una tristeza que a la gran mayoría de los pacientes les pasa y pueden consumir alcohol de forma patológica, porque al final es nuestra única salida. El alcohol es una droga, provoca sedas, provoca en los pacientes tranquilidad, lo que hace es que el efecto que tiene a posterior hacen que los pacientes sean adictos a esta sensación y después ya no causa esta sensación de sentirse bien, sino que se provoca un cuadro depresivo. Es por eso que es tan importante que nosotros como familia, si tenemos algún hijo, algún padre, alguien que tiene consumo problemático de alcohol, se acerque a centros realmente que estén adaptados para poder tener un paciente como de esta forma, porque evidentemente no es lo mismo un paciente que consume todos los días alcohol a un paciente que consume todos los fines de semana o una vez al mes. Lo que hay que hacer es que sea un tratamiento integral. Nosotros en Pelea de Alcoholismo tenemos gran experiencia en esto y podemos darnos cuenta que pacientes de Concepción, pacientes de Temuco viajan a implantarse el pellet y le hacen seguimiento con nuestra psicóloga, nuestro psiquiatra de forma externa. Eso permite que puedan seguimiento y puedan tratarse. Nunca es tarde para los pacientes, o sea, nunca es tarde. Nosotros tenemos pacientes que pierden su hijo, pierden su familia y se rinden, o sea, evidentemente que es algo muy duro, pero sí o sí se tienen que tomar todos los mecanismos necesarios para que estos pacientes mejoren. Y es importante que se acerquen a centros que sean lo mejor posible para ellos. Tomando el tiempo, a ver si brevemente me puede responder estas dos dudas. Uno, no le voy a preguntar en buen chileno, pero le voy a preguntar en chileno. ¿Qué hay cuando las personas dicen se me calentó la boca? No voy a decir la palabra en buen chileno. ¿Qué significa eso finalmente? Porque ahí es cuando comienzan a tomar un poquitito y como que ya no se pueden detener. Y lo otro también para que nos pueda explicar brevemente cómo funciona el pellet en nuestro cuerpo. Sí, eso que usted refiere es un efecto mental que es cuando uno consume pocas cantidades, activa unos neurotransmisores que se llaman serotonina y dopamina, y eso hace que los pacientes le den más deseos de consumir de forma rápidamente. Es similar a lo que pasa con la cocaína, que la cocaína los pacientes consumen cocaína y el cuerpo detecta que se va acabando ese efecto y deben consumir más para poder sentir esa euforia. Es por eso que a lo que usted se refiere hace referencia a eso. Ahora, el pellet es un implante que es un implante pequeño, que son 20 pellets, son chiquitos, pero son 20 pellets, se pone a nivel subcutáneo, y este fármaco lo que hace, inhibe una enzima que tenemos en el hígado, que tiene un nombre medio raro, pero esto lo que hace, inhibe la capacidad del hígado de procesar el alcohol. Y esto, al no procesar el alcohol, el hígado provoca una reacción tóxica por liberación de un químico que se llama aldehído, que es como lo mismo que tener una gran reacción como migrañosa, los pacientes tienen vómito, náusea, es decir, con este medicamento no pueden consumir alcohol porque les pasa todo esto. Y además, este es un fármaco que lleva mucho tiempo, pero actualmente nosotros lo hemos producido de forma más científica y tiene una capacidad de bajar el deseo del consumo por la disminución de una hormona que se llama dopamina. Entonces, aquí el pellet actúa de dos formas. Una, baja el deseo del consumo, y por otra, si el paciente llega a consumir, evidentemente que se intoxica. Es por eso que el paciente que se va a poner un pellet es importante que tenga el apoyo familiar, que desee dejar de beber al 100%, porque con este medicamento no se puede consumir nada de alcohol. Nosotros les decimos a nuestros pacientes, previo a una evaluación de exámenes, una evaluación psicológica, que no pueden consumir alcohol bajo ningún motivo, porque este medicamento sí les va a ayudar, pero también si se consume alcohol con esto, también pueden provocar un daño enorme a su salud. Entonces, eso.
Doctor, queremos agradecerle, por supuesto, por su tiempo, por explicarnos, por conversar esta temática para que también pueda llevarse en casa de mejor manera. Un abrazo, doctor, y esperemos verlo en otra oportunidad. Un abrazo, muchas gracias, que estén bien.